Hola mis amigos, ¿usted sabía que en la Biblia dice que Dios es 4 cosas distintas? Hoy quiero hablar sobre los elementos de Dios y vamos a conocer un poquito más nuestro Padre. Entonces, quédate conmigo en este video. Bueno amigos, hoy vamos a hablar de una palabra súper teológica. Entonces ella se va a partir en 2 partes, una esta semana, la próxima semana vamos a continuar y finalizarla. Pero es un estudio que yo estoy escribiendo hace algunos meses, pero es muy importante porque habla sobre quién Dios es. Y yo creo que cuanto más conocemos a Dios, más podemos amarlo, entender su acción en nuestras vidas. Bueno, la Biblia dice que Dios es 4 cosas solamente. En el Nuevo Testamento dice que Dios es amor, el más conocido, en Juan 4:8, que Dios es luz en Juan 1, versículo 5, que Dios es espíritu en Juan 4:24 y que Dios es fuego consumidor en Hebreos 12:29. Pero usted me puede preguntar, pero Ana, Dios no es mucho más cosa que eso. La Biblia no habla que Dios es justo, que es santo, que no sé qué, no sé qué, no sé qué. Sí, pero todas las otras cosas son adjetivos de Dios, son calidades de Dios. Las únicas veces que la Biblia va a decir Dios es tal cosa y esta cosa es un sustantivo, es solo estas 4 veces. Ellas se repiten a lo largo de la Biblia, pero solo 4 cosas. Yo estudié mucho para decir eso, busqué mucho. Y me deparé con esta curiosidad y empecé a estudiar qué esto significa. ¿Qué significan estas 4 cosas? ¿Por qué solo estas 4 cosas? Y sobre eso es la palabra de hoy. ¿Qué más cosas Dios es? ¿Qué más adjetivos la Biblia dice que Dios tiene? Dios tiene muchos adjetivos en la Biblia. Por ejemplo, Dios es bueno en Marcos 10:18. Dios es fiel, Deuteronomio 32:4. Celoso en Éxodo 34:14. Santo en Levíticos 19:2. Justo, Salmo 7:9, Creador, Eclesiastes 11:5. Dios no es hombre en 1 Corintios 14:33. Dios es vengador y paciente en Nahum 1, versículos 2 y 3. Dios es eterno en Isaías 40:28. Redentor en Isaías 48:17. Soberano en Salmo 68. Desde 9 al 20, Alfa y Omega, todopoderoso en Apocalipsis 18. O sea, la Biblia va a decir un montón de adjetivos de Dios, pero naturalezas, elementos, sustantivos de Dios, solo estos 4, que Dios es luz, amor, espíritu y fuego consumidor. Bueno, para hacer la diferenciación es muy simple. Por ejemplo, es lo mismo que decir la Ana es un adjetivo de Ana. La Ana es creativa o la Ana es distraída. Ese es un adjetivo malo, en fin. Pero creativa y ser distraída no quiere decir que es mi elemento. No soy constituida de eso, mi naturaleza. Pero puedo decir tú puedes decir que la Ana es mujer, por ejemplo. Mujer es un sustantivo. Yo soy mujer. Yo pienso como una mujer. Todo lo que constituye mi vida es porque soy mujer. ¿Ya? Es lo mismo con Dios. Dios es luz, pero tiene su adjetivo como santo. Su calidad es que Él es santo. ¿Ya? Dios es amor, pero también es justo. ¿Sabes? Entonces, por eso aquí quiero hacer esta diferenciación. Yo busqué en el diccionario en español y dice así: los sustantivos y adjetivos son 2 características de palabra que tienden a vincularse. Los adjetivos son los modificadores más habituales de los sustantivos, mientras que los sustantivos identifican elementos o cosas
como existencia material o ideal, los adjetivos describen características de estos sustantivos. Entonces, el material de Dios es que Él es fuego consumidor. Y su adjetivo, su característica es que Él es soberano. ¿Me entiende? Esta es la diferenciación. Entonces los elementos, los 4 elementos de Dios, las 4 naturalezas, las 4 cosas que componen a Dios, así constituyen su base. ¿Quién Dios es? Cómo Él piensa. Son el conjunto de cosas inmateriales que constituyen Dios. Eso lo vamos a estudiar. Y bueno, usted puede preguntar ahora, antes que empecemos, todo es la introducción. Usted puede preguntar, pero Ana, ¿por qué tengo que saber las 4 naturalezas de Dios? ¿Qué esto influye en mi vida? Bueno, yo elegí 2 motivos, ¿ya? El primer es que Dios me ha repetido, como yo hablé en el inicio, que sin conocerlo es imposible amarlo de verdad. Cuanto más conocemos a Dios, más lo amamos. Y este es un mensaje que Dios me habla hace unos 2 años más o menos. Y ha repetido mucho en mi corazón. Para amar a alguien tenemos que conocer a esta persona, ¿ya? Es así. Y el segundo motivo es porque yo veo en la iglesia en general una falta de comprensión completa de quién Dios es. Hay equivocaciones de interpretación sobre Dios. Hoy en día hay un grupo, por ejemplo, en la iglesia que dice que Dios es solo amor, ¿ok? Y que esto hace mucho daño, ¿ya? Cuando no vemos Dios como en su forma completa, cuando decimos solo que Dios es amor. Porque la gente distorsiona el amor, lo ve como un amor humano y no el amor de Dios. Y piensa que el amor de Dios quiere decir que Dios es amor, entonces yo lo voy a buscar para que Él me haga feliz, para que Él haga mi voluntad, para que Él concretice mis sueños, ¿me entiende? Hay una distorsión muy grande en relación a eso. Pero también hay otro grupo en la iglesia que dice que Dios es solo fuego consumidor, que Dios es solo justicia, ¿ya? Y ahí predican el evangelio por miedo, por un pavor en relación a Dios. Entonces el problema de tomar solo una parte de Dios y predicar solo ella nos trae muchas equivocaciones en la vida de la iglesia y en nuestra propia, ¿ya? Nuestra relación con Dios es súper importante que entendamos quién Él es. Entonces, hoy quiero desmistificar eso. Hoy quiero sacar las religiosidades en relación a eso. Y yo quiero que usted y yo nos aproximemos más de Dios, que sé que esta palabra va a influenciar mucho tu relación con Él. Amén. Entonces vamos a estudiar hoy, dividiendo la palabra, los elementos luz y espíritu. En la próxima semana vamos a estudiar qué significa Dios es amor, Dios es fuego consumidor. Bueno, para entender las cuatro naturalezas de Dios, nosotros vamos a estudiar el contexto del propio texto que dice eso. ¿Okay? Esta es la mejor manera de interpretar lo que la Biblia quiere decir. Amén. Bueno, la primera cosa que Dios es luz. ¿Ok? Dios es luz. Esto está escrito en el texto de 1 de Juan, versículo 5. Vamos a leer del 5 hacia el 9. Dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad.
Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda la maldad. ¿Ok? Bueno, Dios es luz. Qué bonito, ¿cierto? Pero no es como la luz que quizás escuchamos en el mundo, así como, Dios es una energía positiva, que no sé qué. No, es mucho más que eso, ¿ya? La Biblia cuando habla de luz, inclusive en este texto, te puede observar, está hablando de la luz que no tiene nada que ver con tinieblas. Y las tinieblas representan el pecado, ¿ya? Entonces, decir que Dios es luz quiere decir que Él es santo, que Él es correcto, ¿ya? Que Él no tiene comunión con el pecado. Y esta es una verdad sobre Dios muy importante de entender. En este texto podemos sacar 4 frases, 4 afirmaciones. Que en Dios no hay tinieblas, que luz es andar en la verdad, que luz es purificar de toda la injusticia y que la luz es contraria al pecado. ¿Ok? Entonces Dios no tiene ninguna comunión con el pecado. Si entendemos eso, podemos entender la importancia del sacrificio de Jesús. ¿Por qué tuvo que pasar eso? ¿Ok? Porque solo después del sacrificio fuimos limpiados del pecado. Y ahora la santidad de Dios, la luz de Dios, puede habitar en nosotros también. O sea, luz es un elemento súper importante al respecto de Dios. Ahora yo quiero hacer una ilustración con usted. La luz de Dios, vamos a pensar que ella es como una lámpara, ¿ok? Ella es como una lámpara. Y cuando conectamos, cuando prendemos la luz, ¿cierto? Y hay oscuridad antes y prendemos la luz, esta luz genera una energía donde podemos ver todas las cosas que antes no podíamos ver por causa de las tinieblas. La santidad de Dios es lo mismo. La santidad trae verdad a nuestra vida. Después que conocemos a Jesús y empezamos a practicar sus principios y vivir la santificación en nuestras vidas, empezamos a ver cuán mal es el pecado, cuán mal, cuán el pecado destruye nuestras vidas, porque ahí podemos ver, ¿ok? La santidad de Dios, la luz de Dios alumbra todo en nuestra vida, trae verdad. Y la luz de Dios destruye las tinieblas. Cuando prendemos la luz, ¿qué desaparece? Las tinieblas. Y lo mismo es con la luz de Dios. Donde hay luz de Dios, no hay tinieblas. ¿Ok? Por eso que los cristianos son llamados a vivir en santificación en sus vidas. Porque si hay luz de Dios en nosotros, entonces tenemos que combatir las tinieblas. Tenemos que expulsar las tinieblas de nuestro corazón. Por eso que pedimos perdón a los pecados, intentamos corregir lo que hacemos mal. Siempre. Porque tenemos la luz de Dios. Una vez Ricardo tuvo una visión muy bacán y le voy a compartir. Él estaba en una vigilia y él pidió para tener una experiencia con Dios y todo. Y él tuvo una visión, ¿ok? Él vio al medio de la iglesia, creo, no me acuerdo bien, pero él vio al medio de la iglesia un ser de luz que representaba el propio Cristo, ¿ok? Y Ricardo intentaba llegar a este ser de luz. Y conforme él llegaba a este ser de luz, la luz que irradiaba de él era tan fuerte que cuando la luz batía en su cuerpo, trozos de su carne, de la carne de Ricardo, se iban saliendo, ¿ya? Y la carne de Ricardo se iba
desapareciendo conforme la luz de Dios, de Jesucristo, llegaba a él. Cuanto más cerca de este ser Ricardo estaba, menos de Ricardo él tenía, ¿entiendes? O sea, cuanto más cerca de Dios estamos, cuanto más cerca de su santidad, de su luz, menos de nuestra carne tenemos. Por eso que cantamos, que Él crezca y que yo disminuya, ¿ya? ¿Por qué? Porque que la santidad de Dios crezca en mi vida y que el pecado sea destruido en mi vida. ¿Te acuerdas del texto que habla de Moisés pidiendo para ver la gloria de Dios, su rostro? Bueno, Dios dijo para Moisés que no era posible, porque si no, Moisés iba a morir. Y él después hace un plan ahí, lo esconde en una cueva y Moisés ve así un poquito de la gloria de Dios solo, porque si no iba a morir. ¿Y por qué Moisés iba a morir? ¿Ok? Porque nosotros somos infelizmente llenos de pecado, ¿ya? Entonces hoy no podemos ver Dios materialmente. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza pecaminosa no permite, ¿ok? Pero podemos sí escuchar a Dios, tener comunión con Él a través de su Espíritu, que vamos a hablar después. Y podemos sí tener contacto con su luz, ¿ya? Ahora, después del sacrificio de Jesús que nos limpió de todas las tinieblas en nuestra vida, podemos tener acceso a la luz de Dios. ¿Ok? Entonces, resumiendo, es muy importante que tú entiendas que Dios es luz. Si tú quieres un Dios que no te santifique, que no diga lo que está mal en ti, que no te hagas, que no propongas a ti una cosa que quizás tú no quieras, tú estás siguiendo el Dios incorrecto. Si tú quieres un Dios que haga tu voluntad, este no es el Dios de la Biblia, mi amigo, mi amiga. Es fuerte, es duro, pero es verdad, ¿ok? Nosotros no sabemos casi nada. Nuestra naturaleza pecaminosa no nos permite ver. Pero si buscamos la luz de Dios, si tenemos la luz dentro de nosotros, ahí podemos ver todas las cosas. Amén. Bueno, la segunda cosa que Dios es, según la Biblia, es que Dios es espíritu. Amén. En Juan 4:24 dice: Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Este versículo es muy famoso, pero no por la parte de Dios en el espíritu, pero la adoración en espíritu y en verdad. Bueno, el contexto de esta conversa es muy importante, ¿ok? Es la conversación de la mujer samaritana con Jesús. Y la conversación es: ¿a dónde yo adoro a Dios? ¿En el monte no sé qué o en el monte no sé cuánto? ¿Ok? Esta es la pregunta de la mujer samaritana, porque los samaritanos y los judíos peleaban mucho sobre cuál sería el lugar correcto de la adoración. Y Jesús, al contestar a ella, dice que no hay más lugar, ¿ok? Que existe sí personas que adoran a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y cuando adoramos a Dios, lo hacemos en espíritu. ¿Ok? Esta verdad que Dios es espíritu, esta cosa que Dios es espíritu, quiere decir que Dios ahora está en aquel que cree en Jesucristo, aquel que nació de nuevo. Amén. Ahora Dios, su espíritu, está dentro de cada uno que lo ama, lo adora, lo acepta como Señor. Amén. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios es espíritu, está hablando sobre la localización de Dios. ¿Cuál es su materia? Amén. Y cuando dice que Dios es espíritu, quiere decir que Él es inmaterial, que Él está dentro de nosotros. Tenemos que entender eso. Si por un lado la luz de Dios dice
que no hay comunión con el pecado, después del sacrificio de Jesús y de su sangre, Jesús dijo que iba a enviar un otro consolador como Él mismo para habitar en nosotros, el Espíritu de Dios, el Espíritu de la verdad. Amén. Entonces, si la luz de Dios dice al respecto de su santidad extrema, ¿ok? El Espíritu de Dios dice al respecto que Él hizo un plan, todo un plan a través de Jesús para rescatar la comunión con nosotros, la comunión con aquellos que pecaron, pero pueden ser salvos a través de la sangre de Jesús. El Espíritu, Dios es Espíritu, habla sobre comunión. Amén. Esta es la verdad. En Juan 14, 16, 17, Jesús dice así: y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive en ustedes y estará con ustedes. Amén. Jesús está diciendo aquí que aquellos que creen en Él, aquellos que nacieron de nuevo, tienen el Espíritu de Dios. No todos tienen, solo los que nacieron de nuevo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque fuimos lavados, limpiados con la sangre de Jesús. Lo aceptamos, no rechazamos al Cristo, pero lo aceptamos. Y ahí el Espíritu de Dios puede comunicar con nosotros, puede estar, hablar y nos guiar. En Juan 14, 23 dice más: le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda con él. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que he dicho. Amén. Entonces la naturaleza de Dios ser Espíritu es esta. Es Dios conviviendo en nosotros. Es Dios hablando con nosotros. Es Dios guiándonos. ¿Ok? Es Dios en nosotros nos ayudando a hacer luz. Compactuando con el elemento anterior. Todo está conectado. Amén. Yo quiero que usted entienda de esta palabra. Es que las 4 cosas están conectadas, no son separadas. Y una interfiere en otra. Por eso es que mi Dios es tan perfecto, y no me canso de hablar de Él. Amén. Dios es Espíritu y me encanta hablar del Espíritu Santo. Me encanta de verdad. Más que su poder, porque encuentro increíble que Dios quiera compartir su poder con nosotros de milagros, profecías, cosas así que yo creo y vivo. Pero más que eso, el Espíritu Santo es la presencia de Dios en nosotros, viviendo en nosotros. Es Dios haciendo de todo para convivir conmigo y contigo. Es Dios diciendo: no quiero quedarme sin mis hijos. Este es nuestro Dios. Si por un lado Dios tenía toda la luz, toda la justicia para decir: no voy a estar con estos pecadores. Por otro lado, Él hace un plan grandioso para estar con nosotros, para redimirnos, para salvarnos. Amén. Entonces, hasta aquí quedamos en esta semana. Dios es luz y es espíritu. Y semana que viene vamos a hablar que Dios es fuego consumidor y amor, como todos conocen. Espero que sea de gran bendición. Entonces voy a orar con usted y que tú puedas quizás leer todos estos textos, estudiar en tu semana, que sé que será una gran bendición a tu vida como fue la mía. Amén. Vamos a orar. Dios, te doy gracias por esta palabra, Señor. Que ella haga fruto en nuestros corazones,
que tú puedas hablar y hablar a nosotros, que entendamos quién tú eres y que dejemos, Señor, tu presencia, tu Espíritu Santo hablar con nosotros. Que seamos cristianos, Dios, que buscan, que aceptan la salvación y que buscan también santificación, Padre. Que seamos de la luz y no de las tinieblas. Que seamos de la verdad y no de la mentira, Señor. Nos ayuda, Señor, a tener tu carácter y, Señor, dar luz a este mundo tan oscuro, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Amén, chicos. Los veo semana que viene entonces con la segunda parte de esta palabra.